Valeria, como todos los domingos por la mañana, paseaba por los amplios salones de su mansión en León, Guanajuato. Era su rutina, observar los detalles arquitectónicos, las costosas decoraciones y el arte que adornaba cada rincón. A pesar de la opulencia que la rodeaba, había una sensación de vacío que se aferraba a ella, algo que ni las riquezas podían llenar. Ese día, algo diferente sucedió. Mientras inspeccionaba uno de los antiguos armarios de la casa, uno que llevaba años sin abrir, encontró un paraguas viejo, cubierto de polvo y con las varillas ligeramente dobladas por el paso del tiempo. Lo observó detenidamente, preguntándose por qué un objeto tan insignificante estaba en un lugar tan majestuoso. Fue entonces cuando notó un pequeño sobre amarillento escondido dentro del forro del paraguas. Intrigada, lo sacó con cuidado. El sobre parecía antiguo, con el papel frágil por los años. Valeria lo abrió lentamente y encontró una carta escrita a mano. Su corazón latió más rápido mientras leía. Querida Flor, mi amor por ti nunca morirá. Cada vez que la lluvia caiga, pensaré en ti. Aunque nuestros caminos se separen, siempre estarás en mi corazón. Valeria se detuvo. ¿Flor? Ese era el apodo que solo unas pocas personas muy cercanas usaban para referirse a su madre, quien había fallecido trágicamente años atrás. Sintió un nudo en la garganta. ¿Quién había escrito esas palabras tan tiernas? ¿Cómo había llegado esa carta a su mansión? Su madre siempre había sido una figura distante. A pesar de haber crecido rodeada de lujos, Valeria nunca había experimentado una relación cercana con ella. Ahora, esta carta, oculta en un paraguas olvidado, despertaba en ella una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Valeria decidió que no dejaría esto pasar. Tenía que descubrir quién había escrito esa carta. Su mente comenzó a revolver recuerdos, pero no pudo pensar en nadie que pudiera haber estado tan cerca de su madre como para llamarla Flor y escribirle de manera tan íntima. Decidida, guardó la carta en su bolso y continuó explorando el viejo armario, con la esperanza de encontrar más pistas. Pero no había nada más. Mientras se sentaba en su gran sala de estar, rodeada de muebles caros y decoraciones exclusivas, la realidad de su vida la golpeó con fuerza. Todo este lujo, todo este brillo, pero ninguna conexión verdadera. Todo lo que tenía en ese momento era un viejo paraguas y una carta misteriosa. Ese pequeño objeto cargaba más emoción y significado que cualquier cosa en su mansión. Sin embargo, algo dentro de Valeria se activó. Este descubrimiento era solo el comienzo de algo más grande. Su madre siempre había sido un enigma, una figura distante en su vida. Ahora, Valeria estaba decidida a descubrir más sobre su pasado y, de alguna manera, entenderla mejor. Si estás tan intrigado como Valeria para descubrir la historia detrás de esta carta, quédate conmigo para conocer más. No alvid subscribert y dar like para no perdertning in detail de esta emotion en historia. Después de descubrir la carta y el paraguas, Valeria se dejó caer en uno de los elegantes sofás de su salón, mirando por la gran ventana que daba al amplio jardín de su mansión. El sol brillaba intensamente en León, pero, a pesar de toda esa luz, ella sentía una oscuridad interna que había estado ignorando por mucho tiempo. Su vida estaba llena de lujos. Desde joven, Valeria había tenido acceso a todo lo que una persona podría desear: joyas, autos, ropa de diseñador, viajes a los destinos más exclusivos del mundo. Pero, mientras más alcanzaba, más vacía se sentía por dentro. A pesar de todo el lujo que la rodeaba, había algo que el dinero no podía comprar: una verdadera conexión emocional. El recuerdo de su madre, siempre tan distante y reservada, se hizo más fuerte en su mente. Durante su niñez, Valeria rara vez compartía momentos con ella. Su madre siempre estaba ocupada en reuniones sociales o administrando los negocios de la familia. Cuando falleció, Valeria quedó con más preguntas que respuestas sobre quién había sido realmente esa mujer que parecía una desconocida en su propia casa. La carta que encontró reavivó esos sentimientos de desconcierto. ¿Cómo era posible que su madre, tan fría y distante, hubiera recibido una carta de amor tan apasionada? ¿Quién podría haberle escrito con tanto cariño? Valeria se sintió abrumada por la cantidad de preguntas que llenaban su mente, pero más que eso, se sentía vacía. De repente, el eco de las palabras de su madre resonó en su cabeza. En la vida, lo más importante es la apariencia, Valeria. No importa cómo te sientas por dentro, lo que la gente vea es lo que importa. Esas palabras habían guiado la vida de Valeria, empujándola a vivir de acuerdo con lo que los demás esperaban de ella. Pero ahora, sentada con un viejo paraguas en las manos, todo eso le parecía superficial. La carta representaba algo más profundo, algo que Valeria siempre había anhelado:
una conexión emocional genuina. Decidida a no ignorar el sentimiento que la embargaba, supo que tenía que averiguar más sobre el autor de esas palabras. Tal vez, descubriendo más sobre el pasado de su madre, podría entender mejor su propio presente. Valeria dejó el paraguas en una esquina del salón, pero no pudo apartar la carta de su mente. Decidió que, a pesar de la rigidez de su vida social, iba a hacer todo lo posible para encontrar al autor de esas palabras. Algo dentro de ella le decía que esta búsqueda no solo le ayudaría a conocer a su madre, sino también a encontrarse a sí misma. Mientras la tarde avanzaba, Valeria decidió dar el primer paso. Llamó a antiguos empleados de la familia, personas que trabajaron para su madre y podrían recordar detalles del pasado. Cada conversación le daba pequeñas pistas, pero nadie podía identificar al autor de la carta. Una de las empleadas, sin embargo, mencionó a un hombre que solía visitar la casa cuando su madre era joven, pero no pudo recordar su nombre. Esta fue la primera pista sólida que Valeria tuvo en su búsqueda. Suspiró, sabiendo que su investigación estaba apenas comenzando. Pero por primera vez en años, Valeria sintió una chispa de propósito en su vida. Con la pequeña pista que obtuvo de la antigua empleada, Valeria sintió que estaba más cerca de desvelar el misterio. Sabía que no iba a ser sencillo, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Tal vez la búsqueda de la verdad sobre su madre la conectaría con algo que siempre había estado fuera de su alcance, una verdadera comprensión de quién era y por qué había vivido de esa manera tan distante. Valeria decidió que su próximo paso sería acudir a los archivos familiares. Sabía que su madre había sido extremadamente organizada, y tal vez, entre todos los papeles y documentos guardados a lo largo de los años, habría alguna referencia a ese hombre misterioso. Dedicó la siguiente mañana a revisar viejas cajas en el ático de la mansión. Polvorientas y llenas de recuerdos olvidados, esas cajas guardaban desde contratos hasta cartas comerciales y fotos familiares. Mientras escarbaba entre los papeles, descubrió varias fotografías de su madre en su juventud. En muchas de ellas, estaba sonriente, rodeada de amigos y asistiendo a eventos sociales, como siempre lo hacía. Pero una foto, en particular, llamó la atención de Valeria. Era una foto en blanco y negro, en la que su madre, mucho más joven, estaba de pie al lado de un hombre. El hombre no era particularmente distinguido. No llevaba un traje elegante ni parecía encajar en el mundo de lujo al que su madre pertenecía. Tenía una apariencia humilde, pero una mirada que transmitía ternura y serenidad. Valeria se preguntó si este hombre podría ser la persona detrás de la carta. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras examinaba la foto, buscando cualquier pista adicional. Dio la vuelta a la fotografía y vio una anotación escrita a mano, con M. León, 1978. Esa simple anotación fue como una revelación para ella. M probablemente era el nombre de la persona de la carta, pero aún no tenía más detalles. León era, por supuesto, su ciudad natal, lo que significaba que probablemente este hombre seguía viviendo allí, si es que aún estaba vivo. Con esta nueva pista en mente, Valeria decidió que tenía que buscar más activamente. Salió de su mansión y se dirigió al centro de la ciudad, a la biblioteca local y a los archivos históricos. Sabía que había registros antiguos de ciudadanos y actividades de la comunidad que podrían contener más información sobre este M. Tras horas de búsqueda y muchas páginas revisadas, Valeria encontró una referencia a un tal Manuel, un joven que había trabajado como guardia de tránsito en esa época. El nombre coincidía con la inicial en la fotografía y, después de más investigación, descubrió que ese hombre seguía trabajando en las calles de León, ahora como un veterano de su profesión. Esta revelación la sorprendió. Manuel, un guardia de tránsito, había sido el amor de su madre. ¿Cómo era posible que alguien con un trabajo tan humilde hubiera capturado el corazón de una mujer tan poderosa y reservada? Valeria estaba más intrigada que nunca. Sentía que se acercaba a la verdad, y ahora, sabía a quién tenía que buscar. Valeria decidió que su próximo paso sería encontrar a Manuel. Después de todo, él era la clave para desentrañar el misterio de la carta y, de alguna manera, también el pasado de su madre. Sin embargo, no estaba preparada para lo que ese encuentro traería consigo. Valeria condujo por las calles empedradas de León con el corazón latiendo rápidamente. No sabía qué esperar de Manuel, pero algo dentro de ella sentía que este encuentro cambiaría todo. Con el paraguas y la carta guardados cuidadosamente en su bolso, se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde sabía que Manuel todavía trabajaba como guardia de tránsito. Después de unos minutos buscando, lo vio de pie en una intersección concurrida, vestido con su uniforme de guardia, dirigiendo el tráfico con gestos precisos y meticulosos. A pesar de su edad avanzada, Manuel se movía con agilidad, y su postura,
aunque humilde, denotaba una seriedad y dedicación a su trabajo que Valeria no esperaba. Aparcó su coche a un lado de la calle y salió. A medida que se acercaba, se preguntaba cómo empezar la conversación. ¿Cómo le diría que había encontrado una carta de amor escrita a su madre? ¿Cómo le explicaría que estaba buscando respuestas sobre un pasado que él quizás preferiría mantener enterrado? Con un leve nudo en el estómago, se acercó a él. Manuel no la notó al principio, concentrado en el tráfico que fluía a su alrededor. Finalmente, Valeria reunió valor y lo saludó con voz suave. «Disculpe, ¿es usted Manuel?», preguntó, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Manuel la miró sorprendido por un momento. La examinó de arriba abajo, sin reconocerla, pero con una mirada tranquila y curiosa. Asintió con la cabeza. «Sí, soy Manuel. ¿En qué puedo ayudarle, señorita?», respondió cortésmente, con una sonrisa leve pero cansada. Valeria vaciló un momento antes de continuar. «Mi nombre es Valeria. Valeria Fernández. Creo que usted conoció a mi madre, Florencia, hace muchos años». El rostro de Manuel cambió de inmediato. La sonrisa desapareció, y una mezcla de sorpresa y melancolía cruzó por sus ojos. Dio un paso atrás, como si las palabras de Valeria lo hubieran transportado a otro tiempo, a otro lugar. El silencio entre ellos se hizo palpable, solo interrumpido por el ruido del tráfico. «Florencia», repitió lentamente, casi como si estuviera probando el nombre en sus labios por primera vez en años. Después de una pausa prolongada, finalmente la miró directamente a los ojos. «Sí, la conocí». Valeria asintió, sintiendo que había tocado una fibra sensible. Manuel parecía conflictuado, como si estuviera debatiendo internamente si continuar o no con esa conversación. Para él, era evidente que los recuerdos de su madre no eran fáciles de revivir. «Encontré una carta», Valeria comenzó, sacando el sobre del bolso con cuidado. Se lo mostró. «La encontré entre sus cosas. Y necesito saber más». Manuel miró la carta con una mezcla de sorpresa y dolor. No la toco, pero sus ojos se posaron en ella con una intensidad que Valeria no había esperado. Parecía como si aquel pequeño pedazo de papel hubiera desenterrado recuerdos que había intentado dejar en el olvido durante mucho tiempo. «Esa carta», murmuró, sin apartar la vista del sobre. «Pensé que nunca la vería de nuevo». Valeria sintió un nudo en la garganta. Sabía que había despertado algo profundo en Manuel, y se dio cuenta de que este hombre humilde tenía más que contarle de lo que ella había anticipado. Pero, antes de que pudiera seguir hablando, Manuel respiró hondo y la miró nuevamente. «No es fácil para mí hablar de esto», dijo, con una voz que dejaba entrever una mezcla de tristeza y nostalgia. «Pero si quieres saber más, puedo contarte la historia, aunque te advierto que no es una historia feliz». Valeria asintió, sintiendo que finalmente estaba más cerca de obtener las respuestas que tanto había buscado. Sabía que esto solo era el comienzo de una revelación mucho mayor. Valeria y Manuel se alejaron del bullicio del tráfico y se sentaron en un pequeño café cercano. Mientras el sol de la tarde bañaba las calles de León, Manuel parecía más viejo de lo que Valeria había notado antes. Sus manos temblaban levemente cuando sujetaba su taza de café, y sus ojos, aunque cansados, seguían mostrando una profundidad de emociones que ella apenas comenzaba a comprender. «No es fácil hablar de tu madre, Florencia», comenzó Manuel, mirando la mesa. «Ella era una mujer especial, diferente a cualquiera que haya conocido. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, mucho antes de que ella se casara con tu padre. Yo era un simple trabajador, y ella, bueno, ya conoces la vida que llevaba». Valeria escuchaba atentamente, sin interrumpirlo. La mención de su madre como una joven enamorada le parecía casi imposible de imaginar, pero no podía negar la verdad en los ojos de Manuel. Mientras él hablaba, ella podía sentir el peso de los recuerdos que cargaba. «Nos conocimos en una fiesta», continuó Manuel, con una sonrisa nostálgica. «Fue una coincidencia, realmente. Yo no pertenecía a su mundo, pero de alguna manera, esa noche, nos conectamos. Florencia era...». Se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. «Era hermosa, pero lo que más me cautivó fue su espíritu. No era solo la mujer elegante y fría que la gente vea. Tenía una ternura que muy pocos conocían». Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía lentamente. La imagen que siempre había tenido de su madre comenzaba a desmoronarse. La mujer distante y perfeccionista de su infancia había sido, en algún momento, alguien capaz de amar y ser amada profundamente.
¿Cómo era posible que nunca hubiera visto esa faceta de ella? Pasamos muchos momentos juntos, en secreto, dijo Manuel, volviendo su atención al café en sus manos. Ella me dijo que nunca podría amar a alguien de su mundo. Decía que la gente a su alrededor estaba más interesada en su fortuna que en su corazón. Y en esos momentos juntos, Florencia era libre, pero también estaba asustada. Sabía que nuestro amor no tenía futuro, al menos no en el mundo que ella habitaba. Manuel hizo una pausa, como si las palabras le costaran cada vez más. Valeria lo observaba en silencio, sintiendo que la historia se volvía cada vez más pesada, como si cada palabra fuera un eco del dolor de su madre. Un día, todo cambió, dijo Manuel, con voz más baja. Ella me dijo que su familia le había encontrado un pretendiente, alguien adecuado para su estatus. Fue la última vez que la vi. Ella se fue, y yo, bueno, sabía que no había nada que pudiera hacer. La carta que encontraste fue mi despedida. Nunca supe si la leyó o si la guardó, pero me alegra que la tengas ahora. Valeria sintió un nudo en la garganta. La historia era trágica y dolorosa, pero también hermosa en su simplicidad. El amor que Manuel había sentido por su madre había sido sincero y profundo, y aunque nunca había tenido la oportunidad de florecer, ese amor seguía vivo en su corazón después de tantos años. No tenía idea, murmuró Valeria. Mi madre nunca me habló de ti, nunca me habló de ese tipo de amor. Siempre pensé que estaba más preocupada por los negocios y por mantener una imagen. Manuel asintió lentamente. Florencia no era fácil de entender, dijo. Creo que, al final, eligió lo que creía que era mejor para ti y para su familia. Pero eso no significa que no haya amado de verdad, Valeria. Tu madre tenía un corazón enorme, solo que lo escondía muy bien. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. A pesar de la distancia que siempre había sentido con su madre, algo en esta historia resonaba profundamente en ella. ¿Había sido también una víctima de las expectativas y presiones de su entorno? ¿Había sacrificado su felicidad por cumplir con los estándares que el mundo le había impuesto? Gracias por contarme esto, dijo Valeria, con la voz entrecortada. No tenía idea de lo que mi madre pasó. Ahora siento que la entiendo un poco más. Manuel la miró con una expresión de ternura y tristeza. Tu madre te amaba, Valeria. De eso no tengo duda. A veces, el amor se muestra de maneras que no podemos entender hasta mucho después. Valeria asintió, sin poder hablar más. Sabía que este encuentro era solo el principio de algo más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Valeria salió del café con una mezcla de emociones que no podía describir con claridad. Las palabras de Manuel resonaban en su mente mientras caminaba por las calles de León, sintiendo que el mundo a su alrededor se movía más lentamente. La historia que había escuchado no solo la acercaba a su madre, sino que también la hacía reflexionar sobre su propia vida. Mientras se dirigía de regreso a su coche, pensaba en las decisiones que su madre había tomado. Florencia había sacrificado su amor por Manuel en nombre de las expectativas sociales, el estatus y la seguridad de su familia. Valeria se preguntaba si no estaba siguiendo un camino similar, atrapada en un mundo de lujo y apariencias que, al final, la había dejado vacía y desconectada. Se subió al coche, pero en lugar de regresar a su mansión, condujo sin rumbo por la ciudad. Las calles de León, llenas de historia y vida, parecían ofrecerle una visión diferente. Mientras miraba a su alrededor, veía a las personas comunes en su rutina diaria, vendedores ambulantes, estudiantes caminando juntos, familias disfrutando del día. Una vida completamente diferente de la suya. Se detuvo en un parque y se sentó en una banca, intentando procesar lo que acababa de descubrir. El amor que su madre había sentido por Manuel había sido real, profundo y trágico. Era algo que Valeria nunca había experimentado. A pesar de sus logros, su riqueza y su posición, nunca había tenido una conexión tan genuina con nadie. Miró el cielo, sintiendo una brisa suave que parecía despejar parte del peso que cargaba en sus hombros. Pensó en Manuel y en la vida simple que él llevaba. Un hombre humilde, trabajador, que había amado a su madre con sinceridad. Había algo profundamente inspirador en su historia, en cómo había seguido adelante a pesar de la pérdida. Valeria no podía evitar preguntarse, ¿qué habría hecho su madre si hubiera tenido otra oportunidad? ¿Habría elegido el amor en lugar del lujo? Y ella, Valeria, ¿estaba dispuesta a seguir los mismos pasos o tomar un camino diferente? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de una amiga invitándola a una fiesta en la mansión de alguien importante en la ciudad. Por un momento, Valeria contempló la idea de aceptar,
de volver a su rutina habitual y dejar atrás todo lo que había descubierto ese día. Pero algo en ella se resistía. Guardó el teléfono sin responder, sintiendo que no podía volver a la superficialidad de su vida anterior. Algo había cambiado dentro de ella, y sabía que no podía ignorarlo. La historia de Manuel no solo había sido una revelación sobre su madre, sino también sobre sí misma. Durante toda su vida, Valeria había seguido las reglas del juego social, asegurándose de mantener una imagen impecable y cumplir con las expectativas que otros tenían de ella. Pero en el fondo, había estado perdiendo de vista lo que realmente importaba. Cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos del parque la envolvieran. Escuchó a los niños reír, las hojas de los árboles susurrando con el viento, y los pasos de las personas que paseaban a su alrededor. Había una simplicidad y una belleza en todo aquello que Valeria nunca había notado antes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba comenzando a entender lo que su madre tal vez había querido para ella. No se trataba solo de tener éxito, de ser admirada o de acumular riquezas. Se trataba de algo más profundo, de algo que no había logrado encontrar en todo lo que había construido a su alrededor. Cuando abrió los ojos de nuevo, supo que tenía que hacer algo. No podía simplemente escuchar la historia de Manuel y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Ese amor perdido entre su madre y él merecía más. Y ella, Valeria, también merecía más. Se levantó de la banca con una nueva determinación. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Su búsqueda de respuestas no había terminado. En todo caso, acababa de empezar. Decidida, tomó su teléfono y escribió una breve respuesta a su amiga. No puedo asistir esta vez. Hay algo más importante que debo hacer. Con eso, se dirigió de vuelta a su coche, lista para tomar el próximo paso en esta nueva jornada de descubrimiento. Aunque aún quedaban muchas preguntas por responder, Valeria sentía que por fin estaba en el camino correcto. Valeria se levantó temprano la mañana siguiente, más decidida que nunca a continuar su búsqueda. Había algo en Manuel, en su historia y en su humildad, que la atraía. Decidió que necesitaba pasar más tiempo con él, entender su vida, y quizás, a través de él, comprender lo que había estado faltando en la suya. Condujo hasta el centro de León nuevamente, esta vez con un propósito más claro. Manuel estaba en su puesto habitual, dirigiendo el tráfico con la misma serenidad que la había impresionado el día anterior. Aunque la diferencia entre sus mundos era evidente, Valeria sintió que había algo que los conectaba de manera invisible. «Hola, Manuel», dijo, acercándose con una sonrisa tímida. Manuel la miró sorprendido, pero con la misma calidez de la vez anterior. «Valeria, no esperaba verte de nuevo tan pronto», respondió, mientras terminaba de dar indicaciones a los conductores que pasaban. «Pensé que podríamos hablar un poco más, si no estás demasiado ocupado». Manuel asintió, y después de hacer una señal a otro guardia para que lo reemplazara, se quitó el sombrero y caminó con Valeria hacia un pequeño parque cercano. Había un banco sombrero donde ambos se sentaron en silencio por un momento, observando la vida diaria de la ciudad a su alrededor. «Este lugar es especial para mí», dijo Manuel, rompiendo el silencio. «Tu madre y yo solíamos venir aquí cuando queríamos alejarnos del ruido de la ciudad y de las expectativas que la rodeaban. Aquí, en este pequeño parque, ella podía ser solo Flor, sin el peso de su apellido ni de su fortuna». Valeria escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de Manuel le ofrecía una nueva perspectiva sobre su madre y sobre la vida en general. «No sé cómo lo hacías, Manuel», dijo ella finalmente. «¿Cómo podías vivir una vida tan sencilla después de todo lo que perdiste?» Manuel la miró con una sonrisa suave, pero había una tristeza latente en sus ojos. «Fue difícil al principio, no te lo voy a negar. Amaba a tu madre con todo mi corazón, pero sabía que nuestra relación no tenía futuro en su mundo. Así que me enfoqué en lo que sí tenía, mi trabajo, mi vida aquí en León. Con el tiempo, aprendí a encontrar belleza en las pequeñas cosas, en las rutinas diarias, en el sonido del tráfico, en el viento que sopla por las calles. A veces, lo que parece pequeño puede ser lo más grande de todo». Valeria permaneció en silencio por un momento, dejando que las palabras de Manuel calaran profundamente en su mente. Durante toda su vida, había perseguido lo grande, lo espectacular, lo que impresionaba a los demás. Pero en ese momento, sentada junto a un hombre que había aprendido a encontrar satisfacción en la simplicidad, comenzó a ver el mundo de una manera diferente. «Nunca pensé en la vida de esa forma», admitió Valeria. «Siempre estuve rodeada de lujos, de cosas que se suponía que me harían feliz. Pero ahora,
Me doy cuenta de que todo eso es vacío. Manuel la miró con comprensión. A veces, nos perdemos en lo que los demás nos dicen que necesitamos. Pero la verdad es que la felicidad es algo personal, algo que debes encontrar en ti misma, no en lo que otros esperan de ti. Valeria asintió, sintiendo que Manuel tenía razón. Había pasado demasiado tiempo viviendo según las expectativas de los demás, sin nunca preguntarse qué era lo que realmente la hacía feliz. Miró a Manuel y no pudo evitar admirar la paz que irradiaba. Él había encontrado su camino en la vida, incluso después de una pérdida tan grande, y Valeria quería encontrar el suyo también. ¿Podrías mostrarme más sobre tu vida?, preguntó de repente, sintiendo que esa era la clave para entender lo que buscaba. Manuel la miró sorprendido, pero asintió lentamente. Claro, Valeria. Te mostraré lo que quieras ver. Durante los días siguientes, Valeria pasó más tiempo con Manuel, explorando su mundo. Lo acompañaba mientras trabajaba, y luego paseaban por los barrios más humildes de la ciudad, donde la presentaba a las personas que conocía desde hacía años. Valeria comenzó a entender que la vida simple de Manuel no era menos rica que la suya. De hecho, había una riqueza emocional y de conexión que Valeria había estado anhelando sin siquiera saberlo. Las conversaciones que compartían eran sinceras y profundas. Manuel le hablaba del valor de la comunidad, del significado de los pequeños actos de bondad y de la importancia de apreciar el presente. Para Valeria, cada día con Manuel era una lección de vida, y poco a poco, empezó a sentir que su corazón se abría a algo nuevo. A medida que los días pasaban, Valeria y Manuel comenzaron a formar un lazo que iba más allá de la búsqueda de respuestas sobre el pasado. Lo que había comenzado como una investigación sobre el amor perdido de su madre, se transformó en algo mucho más personal. Valeria se daba cuenta de que su tiempo con Manuel no solo le permitía conocer más sobre su madre, sino que también estaba aprendiendo más sobre sí misma. Un día, mientras caminaban por las calles menos transitadas de León, Manuel la llevó a un pequeño mercado local. Los aromas de la comida, las voces de los vendedores y el bullicio de la gente, creando un ambiente acogedor y animado. Valeria, quien había pasado su vida en tiendas de lujo y eventos exclusivos, se sorprendió al sentirse tan cómoda en un lugar tan modesto. «Solía venir aquí con tu madre a veces», dijo Manuel mientras señalaba una vieja tienda de flores. Ella adoraba las rosas rojas, aunque nunca lo admitía abiertamente. Decía que eran demasiado comunes para alguien de su estatus, pero yo sabía que en el fondo, las amaba. Valeria sonrió, imaginando a su madre en ese mercado, lejos de los eventos elegantes y las reuniones sociales que siempre parecían ocupar su tiempo. Cuanto más escuchaba sobre Florencia, más se daba cuenta de lo poco que había conocido a su propia madre. Esta nueva perspectiva sobre ella, proporcionada por Manuel, la hacía sentir más conectada con su memoria que nunca. Manuel compró un ramo de rosas para Valeria, quien lo aceptó con gratitud, sonriendo al pensar en la ironía de que su madre amara algo tan simple. Mientras continuaban caminando, Valeria no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando dentro de ella. La conexión que compartía con Manuel estaba creciendo, y aunque al principio solo había sido una curiosidad por el pasado, ahora sentía que algo más profundo los unía. «Sabes, Manuel», dijo Valeria mientras miraba las rosas en sus manos, «siempre pensé que el amor era algo que solo existía en las películas o en los libros. Nunca creí que pudiera ser tan real, y mucho menos pensé que podría sentir algo tan profundo como lo que tú sentiste por mi madre». Manuel la miró con una expresión suave, sus ojos reflejaban comprensión y paciencia. «El amor verdadero no es siempre lo que esperamos», respondió Manuel. «A veces, aparece cuando menos lo imaginamos, en los lugares más inesperados. No se trata de grandes gestos ni de palabras floridas. Es simplemente estar ahí, compartir momentos, y valorar a la persona tal como es». Valeria sintió un calor en el pecho, un sentimiento de tranquilidad que rara vez experimentaba en su vida rodeada de lujos y apariencias. Manuel, con su sencillez, le mostraba que el amor no tenía que ser complicado ni dramático. Podía ser simple, sincero y profundo, como la vida misma. A medida que pasaban más tiempo juntos, Valeria comenzó a darse cuenta de que los sentimientos que empezaban a aflorar en su corazón ya no estaban solo ligados a la historia de su madre. Empezaba a ver a Manuel no solo como un hombre del pasado, sino como alguien que había entrado en su vida por una razón más importante de la que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras se sentaban en el parque donde solían conversar, Valeria se encontró hablando de cosas que nunca había compartido con nadie más. Le habló a Manuel de sus inseguridades, de cómo a pesar de tener todo lo que cualquiera podría desear, siempre había sentido un vacío que no lograba llenar. Habló de su relación distante con su madre, de las expectativas que siempre la habían perseguido, y de cómo, por primera vez,
sentía que estaba encontrando algo real. Manuel la escuchaba en silencio, sin juzgar, asintiendo de vez en cuando para mostrarle que estaba presente y entendía su lucha. Valeria se dio cuenta de que nunca había tenido a alguien con quien pudiera ser tan abierta, alguien que la viera por lo que era y no por lo que representaba. No es fácil liberarse de las expectativas de los demás, dijo Manuel cuando ella terminó de hablar. Pero tienes la fuerza para hacerlo, Valeria. Lo he visto en ti desde que te conocí. Tienes algo especial, algo que tu madre también tenía. Solo necesitas aprender a confiar en ello. Las palabras de Manuel resonaron en Valeria de una manera que no esperaba. Por primera vez en su vida, alguien la veía como una persona, no como la hija de una rica familia o como una mujer exitosa en los negocios. Y en ese momento, algo en su corazón cambió. Valeria miró a Manuel, y supo que lo que sentía por él era más que gratitud por haberle mostrado una parte de su madre que no conocía. Estaba empezando a enamorarse de él. No era algo pleno en esperado, pero no podía negarlo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando el cielo con tonos anaranjados y rosados, Valeria sintió que estaba donde debía estar. Junto a Manuel, descubriendo lo que realmente importaba en la vida. El tiempo que Valeria pasaba con Manuel comenzó a notarse entre sus círculos sociales. Aunque intentaba mantener sus encuentros discretos, algunos amigos y conocidos comenzaron a hacer preguntas. No era habitual que Valeria, la mujer de negocios siempre ocupada, pasara tanto tiempo en áreas más humildes de León o que cancelara sus compromisos sociales para estar con alguien fuera de su estatus. Una tarde, mientras Valeria revisaba correos electrónicos en su oficina, su teléfono sonó con el tono familiar de uno de sus amigos cercanos. Al contestar, la voz de su amiga, Isabel, se escuchó preocupada al otro lado de la línea. Valeria, ¿todo está bien? Hace semanas que no te veo en ningún evento. La gente está hablando. Dicen que has estado pasando tiempo con alguien que no es de nuestro círculo. ¿Es cierto? Valeria se quedó en silencio por un momento, sintiendo una mezcla de frustración y agotamiento ante la intromisión. Sabía que esto eventualmente sucedería, que su vida pública sería cuestionada por aquellos que no entendían el cambio que estaba experimentando. Sí, es cierto, respondió finalmente, sin intentar ocultar la verdad. Estoy pasando tiempo con alguien que es importante para mí, y no es parte de nuestro círculo. Hubo un silencio en la línea antes de que Isabel respondiera, esta vez con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Pero Valeria, ¿sabes cómo es este mundo? No puedes simplemente desaparecer y empezar a frecuentar, ya sabes, otros lugares. La gente está comenzando a cuestionar tus decisiones, tu imagen. Todo lo que has construido podría verse afectado. Las palabras de Isabel eran como un recordatorio de las expectativas que Valeria siempre había sentido sobre sus hombros. Durante años, había vivido de acuerdo con esas normas sociales, manteniendo una imagen impecable ante todos. Pero ahora, esa imagen se sentía como una prisión. Isabel, agradezco tu preocupación, pero mi vida es más que apariencias. Estoy descubriendo lo que realmente importa para mí, y no pienso dejar que los rumores o las opiniones de los demás me detengan. Isabel intentó insistir, recordándole las implicaciones de dejarse ver con alguien como Manuel, pero Valeria ya había tomado su decisión. Colgó el teléfono antes de que la conversación pudiera seguir afectándola. Sabía que la relación que estaba construyendo con Manuel iba a ser cuestionada por muchos, pero no estaba dispuesta a renunciar a lo que sentía. A medida que las semanas pasaban, los rumores no solo se intensificaron, sino que también llegaron a los oídos de su familia. Su padre, un hombre de negocios influyente, solicitó una reunión con ella para discutir lo que estaba escuchando. Valeria, que había anticipado este momento, acudió con determinación, lista para defender su vida y sus decisiones. Valeria, dijo su padre cuando ella llegó a su despacho, sabes que siempre he respetado tus decisiones, tanto en lo personal como en los negocios. Pero lo que estoy escuchando ahora, que estás saliendo con un hombre humilde, un guardia de tránsito, no puedo evitar preocuparme. Esto no solo afecta a nuestra familia, también afecta a tu futuro. Valeria lo miró fijamente. Durante toda su vida, había buscado la aprobación de su padre, un hombre que siempre había estado más preocupado por los negocios que por la felicidad de su hija. Pero ahora, Valeria ya no estaba dispuesta a moldear su vida en base a las expectativas de los demás, ni siquiera las de su familia. Papá, entiendo tus preocupaciones, pero ya no puedo vivir según lo que otros piensen que es correcto para mí. He pasado toda mi vida rodeada de lujos y de personas que solo se preocupaban por el estatus. Pero Manuel... Valeria hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas.
Manuel me ha mostrado lo que significa vivir de verdad, lo que es el amor genuino, y no pienso renunciar a eso solo porque no encaja en lo que la sociedad espera de mí. Su padre la observó en silencio, claramente sorprendido por la firmeza en la voz de su hija. Después de un momento, suspiró. Solo quiero lo mejor para ti, Valeria. Siempre he querido que tengas éxito, que tengas una vida cómoda. Y tengo miedo de que estés tomando decisiones impulsivas que puedas lamentar más adelante. Valeria sonrió levemente, pero su determinación no vaciló. Lo entiendo, papá, pero esta es mi vida. Y por primera vez, siento que estoy tomando decisiones que realmente me pertenecen. No me importa lo que los demás piensen. No me importa lo que pierda en términos de imagen o estatus. Lo que quiero es algo real, y lo he encontrado con Manuel. Su padre asintió lentamente, aunque su expresión era de preocupación. Si es lo que deseas, entonces no te detendré, pero quiero que sepas que las consecuencias de esta elección serán reales. No será fácil. Estoy lista para enfrentar lo que venga, respondió Valeria sin dudar. Al salir del despacho de su padre, Valeria se sintió liberada de un peso que había llevado durante años. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, que habría críticas y presiones externas, pero también sabía que por primera vez en su vida estaba siguiendo su corazón. Y eso era lo único que realmente importaba. Después de la conversación con su padre, Valeria sabía que no había vuelta atrás. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, y aunque sentía la presión de su familia y sus amigos, por primera vez en años, estaba en paz con lo que realmente quería. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su mansión, observando las luces de la ciudad de León brillar a lo lejos, Valeria pensaba en todo lo que había logrado. Era una mujer exitosa, admirada por muchos, pero aún así, había algo que había faltado todo este tiempo. El lujo, las fiestas, los eventos, todo parecía superficial ahora que había conocido una vida más simple, una vida con propósito y conexión genuina. Miró el viejo paraguas que aún estaba en un rincón de su habitación, el objeto que había iniciado todo este cambio en su vida. La carta que había encontrado dentro de él, escrita por Manuel a su madre, había sido el catalizador de su transformación personal. Ahora, Valeria se encontraba en un punto crucial de su vida. Podía seguir el camino que había sido trazado para ella desde su infancia, o podía tomar un rumbo completamente diferente, uno que la llevaría a lo desconocido, pero que también podría darle la felicidad que siempre había buscado. Decidida, tomó su teléfono y marcó el número de Manuel. Él contestó después del segundo timbre, y su voz tranquila la hizo sentir segura de inmediato. «Hola, Valeria», dijo Manuel. «¿Cómo estás?» «Hola, Manuel», respondió Valeria con una sonrisa que él no podía ver, pero que se sentía en su voz. «Quiero verte. ¿Podemos encontrarnos mañana?» «Por supuesto», dijo él sin dudar. «Nos vemos en nuestro parque, a la misma hora». Esa noche, Valeria durmió profundamente, como no lo había hecho en mucho tiempo. Sabía que al día siguiente tomaría una decisión que afectaría no solo su futuro, sino también el de Manuel. Pero estaba lista. El día amaneció brillante, y Valeria se preparó para lo que sabía que sería un momento decisivo en su vida. Cuando llegó al parque, Manuel ya estaba allí, sentado en el mismo banco donde tantas veces habían conversado. Al verla, se levantó y la saludó con esa sonrisa serena que tanto la reconfortaba. «Gracias por venir», dijo Valeria mientras se sentaba a su lado. «Necesito hablar contigo, y es importante». Manuel asintió, con una expresión de atención total en su rostro. «Estoy aquí para escucharte, Valeria. Dime lo que tienes en mente». Valeria tomó aire profundamente antes de comenzar. «Durante estas últimas semanas, he aprendido más sobre mí misma de lo que había aprendido en toda mi vida. Gracias a ti, Manuel, he visto lo que realmente importa en la vida, lo que significa vivir con sinceridad, con propósito. Me he dado cuenta de que todo lo que he perseguido hasta ahora, la riqueza, el estatus, la aprobación de los demás, no es lo que realmente me hace feliz». Manuel la miraba en silencio, permitiéndole expresarse sin interrupciones. «He estado pensando mucho en lo que quiero para mi futuro», continuó Valeria, «y quiero ser honesta contigo. Lo que siento por ti es real. No puedo negarlo más. He intentado seguir viviendo como lo hacía antes, pero simplemente ya no puedo. Lo que hemos compartido, lo que hemos vivido juntos, ha cambiado todo para mí». Manuel, aunque sorprendido, no parecía confundido. Sus ojos mostraban una mezcla de comprensión y afecto. «Valeria, nunca quise complicarte la vida», dijo él con suavidad. «Sabía desde el principio que nuestros mundos eran diferentes,
y no esperaba que esto fuera más allá de compartir recuerdos de tu madre. Pero lo que ha sucedido entre nosotros también es real para mí. Valeria sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros al escuchar esas palabras. He decidido algo, Manuel, dijo ella. Estoy dispuesta a dejar atrás todo lo que tengo, todo lo que he construido. Quiero una vida diferente, una vida contigo. Quiero vivir sin el peso de las expectativas sociales, sin la presión constante de lo que los demás piensan que debo hacer. Quiero una vida más simple, una vida en la que lo que realmente importe sea el amor, la honestidad y la felicidad. Manuel se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Valeria acababa de decir. Sabía que esta no era una decisión fácil para ella, y la magnitud de su propuesta era abrumadora. Pero también sabía que lo que sentían el uno por el otro era algo que no podía ignorarse. Valeria, dijo Manuel finalmente, tomando su mano con suavidad, no tienes que dejar todo atrás por mí. Quiero que hagas esto porque realmente es lo que deseas para ti, no por lo que sientes por mí. Si estás segura de que este es el camino que quieres seguir, entonces te apoyaré. Pero quiero que estés completamente segura. Valeria asintió con firmeza. Lo estoy, Manuel. Quiero estar contigo. Y estoy lista para enfrentar lo que venga. Manuel sonrió, y en ese momento, Valeria sintió que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que dijeran los demás. No importaban las presiones externas. Lo único que importaba era que, finalmente, estaba eligiendo su propia felicidad. El cambio en la vida de Valeria fue inmediato. Apenas unas semanas después de su decisión, comenzó a tomar los primeros pasos para dejar atrás el mundo de lujo y superficialidad en el que había vivido. Aunque el proceso no fue fácil, cada decisión que tomaba la acercaba más a la vida que realmente deseaba. Una de las primeras cosas que hizo fue reorganizar su empresa. Valeria había sido una exitosa mujer de negocios durante años, y aunque no quería abandonar por completo lo que había construido, sabía que era hora de delegar más responsabilidades. Designó a un equipo de confianza para que manejara las operaciones diarias mientras ella se alejaba poco a poco de las decisiones principales. La reacción de la gente a su alrededor fue mixta. Algunos empleados se sorprendieron, mientras que otros parecían aliviados de que la intensa presión que Valeria había ejercido sobre sí misma y sobre ellos disminuyera. Pero Valeria sabía que esto era lo correcto. No estaba renunciando a su vida profesional, sino que la estaba redefiniendo para que fuera más acorde con sus nuevos valores y prioridades. En cuanto a su mansión, Valeria tomó la decisión de venderla. El lugar, que una vez había sido su orgullo, ahora se sentía vacío y demasiado grande para la vida que quería llevar. Encontró un comprador rápidamente y, en lugar de quedarse con el dinero de la venta, decidió donar una parte significativa a organizaciones benéficas locales. Sabía que el dinero podría hacer una diferencia real en la vida de muchas personas, mucho más de lo que jamás había hecho por ella. Manuel, por su parte, la apoyaba en cada paso del camino. Aunque al principio le había preocupado que Valeria pudiera arrepentirse de sus decisiones, pronto vio que estaba más segura de sí misma que nunca. Juntos, comenzaron a construir una vida más sencilla, más conectada con las cosas que realmente importaban. No tenían que ir a los lugares más caros ni asistir a los eventos más exclusivos. En cambio, pasaban sus días explorando la ciudad, compartiendo conversaciones profundas y disfrutando de los pequeños placeres de la vida cotidiana. Valeria se mudó a una casa modesta en un barrio tranquilo de León, no muy lejos de donde Manuel vivía. La casa era acogedora, mucho más pequeña que la mansión en la que había crecido, pero para Valeria, eso era lo que la hacía perfecta. Cada rincón tenía un propósito, cada espacio estaba lleno de calidez y significado. Era un hogar, no solo un símbolo de estatus. Un día, mientras caminaban juntos por el parque donde solían encontrarse, Manuel le tomó la mano y la miró con una sonrisa tranquila. Nunca pensé que vería este cambio en ti, Valeria, dijo con admiración. Has hecho cosas que mucha gente no se atrevería a hacer. Has renunciado a tanto, pero te veo más feliz que nunca. Valeria apretó suavemente la mano de Manuel y sonrió. No siento que haya renunciado a nada, Manuel. Siento que finalmente he ganado algo que nunca supe que necesitaba. Paz. La vida que llevaba antes. Siempre había algo que faltaba. No importaba cuánto lograra o cuánto dinero tuviera, nunca me sentía completa. Pero ahora, con esta nueva vida, con todo lo que hemos construido juntos, siento que finalmente estoy donde siempre debí estar. Manuel asintió, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir. La vida que compartían ahora era sencilla, pero rica en significados, en momentos que realmente importaban. No necesitaban nada más.
Con el paso de los días, Valeria también encontró una nueva manera de utilizar su tiempo y sus recursos. Comenzó a involucrarse en trabajos comunitarios, ayudando a las personas en los barrios más humildes de la ciudad. No lo hacía para ser reconocida o admirada, como había sido su motivación en el pasado. Ahora lo hacía porque entendía el valor de contribuir al bienestar de los demás de una manera genuina y desinteresada. Uno de los proyectos que más la inspiró fue la creación de un programa educativo para niños de familias con bajos recursos. Valeria utilizó parte del dinero de la venta de su mansión para financiar becas y proporcionar materiales educativos a estos niños. Ver la sonrisa en los rostros de los pequeños, sabiendo que estaba haciendo una diferencia en sus vidas, le dio una satisfacción que nunca había experimentado antes. Con cada día que pasaba, Valeria sentía que estaba floreciendo. Ya no era la mujer fría y distante que se escondía detrás de un muro de riqueza y poder. Ahora, era una persona que vivía con propósito, que amaba con sinceridad y que encontraba alegría en las cosas más simples de la vida. Manuel, por su parte, continuó trabajando como guardia de tránsito, pero ahora, sus días también estaban llenos de una nueva vitalidad. Sabía que la relación con Valeria era única, algo que nunca había esperado encontrar en esta etapa de su vida. Juntos, eran la prueba de que el amor y la conexión verdadera podían surgir en los lugares más inesperados. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Valeria y Manuel estaban sentados en el mismo banco de siempre, observando el cielo pintarse de tonos cálidos. Valeria se inclinó hacia Manuel, apoyando su cabeza en su hombro. «Nunca imaginé que terminaría aquí, en este lugar de mi vida», dijo Valeria con una sonrisa tranquila. «Y, sin embargo, aquí estamos», respondió Manuel, rodeándola con el brazo. «Justo donde debemos estar». Los meses pasaron, y la vida de Valeria se había transformado por completo. El cambio no solo se veía en sus acciones, sino también en su rostro, en su forma de caminar, en su manera de ver el mundo. A través de su relación con Manuel y de la vida más sencilla que había elegido, había encontrado algo que no sabía que existía, la verdadera felicidad. Un día, mientras caminaban por el mismo parque donde habían compartido tantos momentos importantes, Manuel le sugirió algo que la tomó por sorpresa. «Valeria, he estado pensando en algo», dijo mientras se detenían cerca de la fuente central. «Hemos construido algo hermoso juntos, algo que no esperaba en esta etapa de mi vida. Y quiero que sigamos construyendo, pero quiero hacerlo de la manera correcta». Valeria lo miró con curiosidad, su corazón latiendo más rápido. «¿A qué te refieres?», preguntó, con una sonrisa suave. Manuel respiró hondo antes de continuar. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Valeria. Quiero que sigamos caminando juntos, enfrentando lo que venga, pero como una pareja formal, como una familia. ¿Te casarías conmigo?». Valeria sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Nunca había pensado que un hombre como Manuel, con su humildad y sencillez, pudiera tocar su vida de la manera en que lo había hecho. Y en ese momento, se dio cuenta de que no había nada más que deseara en el mundo. «Sí, Manuel». «Claro que sí», respondió sin dudar, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. El parque, el lugar donde habían compartido tantos momentos profundos, se convirtió ahora en el escenario de su compromiso. «No hubo anillos costosos en una propuesta grandiosa, pero no podía haber sido más perfecto». Lo que compartían no tenía que ver con riquezas materiales, sino con un amor genuino, sincero, que había surgido de las circunstancias más inesperadas. La noticia de su compromiso no tardó en extenderse entre sus círculos sociales y familiares. Aunque algunos reaccionaron con sorpresa, e incluso desaprobación, Valeria ya no se veía afectada por las opiniones externas. Sabía lo que quería, y eso era lo único que importaba. Aquellos que la amaban y la conocían bien, como su padre, terminaron aceptando su decisión. Al ver la felicidad genuina que Manuel le había traído, su padre comprendió que, aunque el camino de Valeria había sido diferente al que la había imaginado para ella, había encontrado su verdadera felicidad. La boda fue una ceremonia íntima, solo con sus amigos más cercanos y familiares. No fue el gran evento social que muchos habían esperado de la heredera de una fortuna, pero para Valeria y Manuel, fue perfecto. Se casaron al aire libre, en el mismo parque donde habían compartido tantas conversaciones profundas y donde había surgido su amor. Las flores eran sencillas, los invitados no superaban los 20, pero cada detalle reflejaba la simplicidad y autenticidad de la vida que habían decidido construir juntos. Después de la ceremonia, mientras caminaban por el parque como marido y mujer, Valeria sintió una profunda paz interior. Todo lo que había buscado en su vida,
Lo había encontrado en los momentos más simples y en las personas más sinceras. Lo que había empezado como una búsqueda de respuestas sobre su madre, había terminado siendo una revelación sobre sí misma y sobre lo que realmente significaba vivir con propósito. El pasado de su madre, la historia trágica entre Florencia y Manuel, ya no era solo una sombra en su vida. Ahora, era una parte integral de su propia historia, una historia de amor, de sacrificio y de redescubrimiento personal. Valeria sabía que su madre estaría orgullosa de la vida que había elegido, una vida donde el amor verdadero y la conexión con los demás eran más importantes que cualquier lujo o estatus. La vida que Manuel y Valeria construyeron juntos fue sencilla, pero llena de significado. Ambos continuaron con su labor en la comunidad, ayudando a las personas menos favorecidas, y encontrando una satisfacción en dar que nunca habían experimentado antes. Sus días eran tranquilos, pero cada uno estaba lleno de momentos especiales que compartían juntos. El amor entre ellos creció y se fortaleció con el tiempo, y aunque enfrentaron desafíos, como cualquier pareja, supieron cómo superarlos juntos. Lo que habían aprendido a lo largo de su vida les permitió enfrentar cada obstáculo con paciencia, comprensión, sobre todo, con amor. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Manuel y Valeria se sentaron en el mismo banco donde todo había comenzado. El cielo estaba pintado con colores cálidos, y el sonido de las hojas susurrando con la brisa los envolvía en una serenidad perfecta. «Nunca imaginé que mi vida terminaría así», dijo Valeria, apoyando su cabeza en el hombro de Manuel. «Pero no puedo imaginarla de ninguna otra manera ahora». Manuel sonrió y besó suavemente su frente. «A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Pero si seguimos nuestro corazón, siempre terminamos donde debemos estar». Valeria cerró los ojos y respiró profundamente, disfrutando del momento. Sabía que había encontrado el verdadero significado de la vida, y lo más importante, había encontrado el amor y la paz que siempre había buscado. Si esta historia te ha inspirado y te ha mostrado que el verdadero valor de la vida está en lo más simple, no olvides suscribirte, darle like y compartirla con alguien que también necesite escuchar este mensaje.